El video que estás por ver se publicó originalmente hace un tiempo en dos partes. Como es una de nuestras casas favoritas del canal, hoy lo compartimos nuevamente en formato completo, para que sea más fácil disfrutarlo, especialmente si acabas de llegar por aquí. Gracias infinitas por acompañarnos. Jóvenes, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en San Cristóbal de las Casas con unos arquitectos muy especiales. Ellos son Alexander y Roxana de Atmósfera Arquitectos. Arquitectos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos. Es un gusto estar por acá en estas bellas, bellísimas tierras para conocer su ópera prima. Sí. La verdad es que es un gusto volver a tenerte por acá y que obviamente nos des esta oportunidad también de tener esta, que ha sido nuestro bebé, pues así decirlo, pero sí, ópera prima, pero la verdad es que es un sentimiento como nuestro primer chiquillo, ¿no? Entonces lo hemos visto crecer y estamos muy orgullosos de esta casa, ¿no? Genial. Y tiene muy buena pinta. Platíquenos un poquito del terreno, de la orientación solar, de cómo es entrar en pues, especie de fraccionamiento privado. Es una pequeña cerrada en una zona tranquila de San Cristóbal, en la zona sur. Realmente, pues digo, se ha vuelto cada vez más difícil encontrar buenos espacios para construir, pero los clientes tuvieron la suerte de comprar en buen momento. Y pues bueno, el terreno tiene 10 de frente por 24, 27 porque termina en esquinita al final, pero se pudo aprovechar muy bien todo el espacio para generar espacios abiertos. Ahorita obviamente lo van a ver. La orientación solar pues obviamente la tenemos de este lado, por eso también, bueno, obviamente tenemos cerrada la fachada, pero sí percibe muchísima luz la casa, que vale muchísimo la pena. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos el poniente en la parte de atrás o al frente? No, yo creo que atrás, ¿verdad? Porque Sí. me está pegando de frente a mí. Sí. Ajá. Sí. Entonces, el sol sale Sí, de este lado. Sí, por acá. y se oculta de este lado. Sol Entonces, sale sí. y se oculta detrás de la casa. ¿Ok? Quizás algo que también debo comentar, digo, es de que teníamos tantas ideas acumuladas que fue muy bonito desarrollar un proyecto en una sola semana. O sea, pues, ha sido nuestro récord, porque obviamente no lo hemos vuelto a repetir. Como que teníamos demasiadas cosas acumuladas y cuando llegan los clientes son muy parecidos a mi familia en el aspecto de que papá, mamá y 3 hijos, ¿no? En este caso aquí hay 2 gemelas, entonces pues también fue muy grato porque fue como construir con los mismos sueños que uno tiene para su propia casa, ¿no? Entonces creo que todo aterrizó buenísimo, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Tenemos 350 metros cuadrados de construcción. La verdad es que sí, se hizo un poquito choncho porque realmente empezaban a decir que quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y pues nosotros pues a darle, ¿no? Claro A que darle sí. al cliente lo que pida. Sí. Y respecto a los materiales, me llama la atención, bueno, desde esta celosía que parece de concreto. Fíjate que una de las cosas que queríamos era como tener un propio sello, y esta celosía, pues tuvimos que aprender a ver cómo se hacen las celosías, y de concreto obviamente es mucho más fácil ya comprar las que vienen obviamente de fábrica, pero nos quisimos aventurar con unos amigos que tienen una bloquera aquí en San Cristóbal, y entonces es el logotipo de la oficina, es el cubo. Obviamente, pues si lo empiezas a hacer más abstracto, ¿no? Viene de la geometría sagrada, entonces a la mera hora pues nos quisimos alucinar un poquito y así quedó. ¿Y lo fabricaron entonces ustedes? Sí, tenemos los moldes. Hicimos primero el de como tipo silicón y la verdad es que no nos fue muy bien. A la mera se hizo una de acero y esa fue la chida, la que realmente funcionó. Pero sí le batallamos como unos 3 meses fácil, entre prueba y error, porque queríamos que quedara algo sólido, ¿no? Obviamente al final se tuvo que detallar con pulido porque si no quedaban las uniones muy chafas, ¿no? Entonces pues se tuvo que darle una detalladita, ¿no? Pero quedó bien. Oye, Sí. y el otro tema es, bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero es este recubrimiento muy bonito, muy liso. La sensación es increíble, bueno, a mi gusto, porque te hace sentir algo muy fresco, sí, muy liso. Cuando nos vinieron a proponer el material, pues la verdad es que nos enamoramos del material. Desconocíamos muchas cosas, experimentamos en el aspecto de ver si iba a jalar. Bueno, en el aspecto de que sí estaba quedando muy bien la casa, pero no está hecho para San Cristóbal. San Cristóbal hay muchísima humedad, hay mucho salitre.
Y la verdad es que este material ha tenido esas desventajas. Platicamos con los clientes diciendo, ¿sabes qué? No vamos a meter nada de pintura y vamos a meter todo de este pulido porque se va a ver padrísimo, Como ¿no? si fuera chucum, ¿verdad? Sí. Teníamos esa idea de que podía ser algo muy efectivo, pero al final tuvo sus afectaciones, ¿sí? Buenísimo. Pues si podemos, vamos a entrar. Claro. Adelante. Y entonces ese material está en todo. Está en todo, en plafones, en muros. Sí, no hay gota de pintura en la casa, solo hay un sellador que se le tuvo que poner para, obviamente, tratar de protegerlo un poquito más, ¿no? ¿Y qué material es? Pues es un pulido, lo traen de Puebla, ¿sí? Entonces, pues allá quizás funcione muy bien. Aquí, obviamente, la humedad no ha sido tan generosa con ella. Digo, está bastante agradable, pero sí hay que estar componiendo, detallando. Pues esa es la única desventaja, pero Pero se ve muy bien, digo, hasta aquí yo no le veo mayor detalle. va para 2 años la casa, un año y 8 meses. Entonces, digo, está envejeciendo de alguna manera no tan mal, ¿no? No, está bien. ¿Y esa jardinera tiene riego automático? Sí, tuvimos que hacerle toda una instalación. Porque desde la idea de la parte romántica que quieres que luzca colores que contrasten, entonces las bugambilias se dan muy bien aquí en San Cristóbal, entonces queríamos que obviamente sea partícipe, entonces pues ahí quedaban las bugambilias. Bellísimo. Entonces, esto es un pequeño zaguán, ¿verdad? Que te Sí, recibe. sí. Tenemos una estructura de acero con cubierta de vidrio templado. Sí. Entonces, aquí llueve mucho, ¿verdad? Sí, bastante, por eso realmente teníamos que tener protegido, aunque son menos de 3 metros, pero si no tuviéramos esto, acaban molidos, me cae. Claro. Muy bien, pues si podemos, vamos a ingresar aquí unos marcos de placa. Algo que nos gustó muchísimo y obviamente la tenemos que mencionar fue la puerta, me cae. Claro. Pues aquí en San Cristóbal todavía se puede conseguir buen guanacaste. Nos aventamos. El Guanacaxtle también es la parota, ¿verdad? Que le llaman. Sí, es familiar, pero obviamente aquí se le conoce más como guanacaste. Es desventaja con los carpinteros porque como a la hora de estar trabajando este tipo de madera queda como un pica pica. Entonces te quieren cobrar más y todo ese tipo de cosas, pero bueno. Y es todo un marco de... De acero, para que fuera posible hacer el pivote en la puerta. Fíjense Porque cómo sí está tiene un poquito estos ángulos, ¿verdad? Al ras del aplanado para tope y del otro lado igual. Con sus detalles, pero... Pero sí está muy bien. Sí, se siente, o sea, habíamos visto otras opciones, pero se pesaban muchísimo en las puertas. Entonces, el carpintero que nos ayudó es un arquitecto, de hecho, pues él se la sabe, porque aparte de ser carpintero también es herrero y bueno, no sé, nos vino a ayudar muchísimo porque no teníamos ni la menor idea cómo teníamos que resolverlo, ¿no? Pero sí se pudo al final. Y tenemos muchos detalles en la casa con acero. Tuvimos la oportunidad de trabajar con unos amigos que tienen ya una industria bastante fuerte aquí en San Cristóbal. De trabajos en acero, hacen puentes y todo, entonces nos enamoramos de metamos acero, entonces pues hicimos los detalles en las ventanas, hicimos detalles aquí, digamos, en la entrada, que es obviamente para proteger la esquinita, ¿no? De la banqueta, pero pues ya le da otro toque y lo vas a ir encontrando en todas las partes de las puertas de la casa, ¿no? Aquí tenemos lo que sería el garage. Ok, las cocheras cubiertas. Sí. Aproximadamente 6 metros, ¿verdad? De ancho. Un poquito menos, de hecho, sí, quedó un poquito menos, quedó como 5.5, pero sí está bastante espacioso. Y bueno, tienen 2 coches, a la mera hora dejan uno afuera porque tienen 2 motos, pues bueno, ahora sí que son las desventajas, ¿no? De tener motos. Sí, algo que fue muy importante es que desde que se inició el proyecto queríamos que existieran los espacios para guardar todo tipo de cosas, porque algo que me ha pasado a nivel personal es que siempre terminas haciendo unos cuartos de trepas de todas las cosas, ¿no? Entonces, aquí en el garage era importante que pudieran dejar sus cascos, pues cosas de limpieza, lo que voy a necesitar de garage, ¿no? A la misma hora, pues obviamente aquí en un futuro está el plan de cerrar, pero pues bueno, te digo, no dejamos de seguir detallando la casa. Buenísimo. Aquí originalmente lleva un recibidor, que es un mueble, pero te digo, los carpinteros se tomen su tiempo, está bien, no los presionemos. 2 años. Oye, eso de acá se ve realmente muy agradable. ¿De este lado qué hay? Es un estudio, pero está... Ok, cerrado. Sí. Perfecto. Y ese estudio está ventilando hacia el patio. Sí, la ventana que vemos en el exterior es prácticamente el estudio. Ok. ¿Sí?
Es un estudio que originalmente también se planteó porque ambos los clientes tienen mamás, o sea, ya no hay papás. Entonces, si en algún momento deciden traerse a una de las mamás, también tiene su baño privado y pues tiene las dimensiones adecuadas para hacer un cuarto, ¿no? Excelente. Llama muchísimo la atención este remate, ¿no? Siempre Pues, hablamos de estos remates que cruzan de lado a lado las edificaciones y yo creo que aquí se valora muchísimo porque al fondo tengo ese jardín, tengo ese árbol y cómo a través de estos dos patios que se generan también aquí está entrando la luz por todos lados. sí. La jacaranda fue un capricho, realmente, sí, porque era bien difícil conseguir una de buen tamaño, la tuvieron que traer a Veracruz, la trajeron pelona porque se vino mal, y todavía tuvimos una apuesta con la persona que nos ayuda en aspectos del jardín y paisajismo. Me dice, si pega, me la pagas, y si no, pues bueno, pegó y obviamente sí me sacó la lana, ¿no? Pero obviamente es que llegas y te recibe el árbol, que realmente a nosotros nos encanta la flor. En la segunda planta ahorita que estemos también tenemos la misma situación, ahí lo vas a checar. Y bueno, este es como la joya de la casa en muchos sentidos porque algo que quizás a veces no se le pone mucha atención es un espacio de escaleras que realmente a la mera hora sí hay mucha circulación y más cuando hay niños, ¿no? Entonces a veces quedan como que muy castigadas las escaleras, entonces queríamos que de alguna manera fuera personaje de la casa y este espacio a la mera hora de poder combinar un área abierta con una área cerrada, tener un jardín al interior. Obviamente ahí seguimos algunas analogías muy chidas de unos arquitectos que conocemos. Entonces, pues bueno, pues esta fue la idea. Es un arce japonés que en otoño se empieza a poner rojas las hojas. Ah, sí, es arce entonces, japonés. No, la verdad es que no sé si es por la edad que me está pegando esto del amor por las plantas. Mi mamá me está ahí molestando con eso. Porque pues me gusta muchísimo. Entonces, realmente, aparte de todo lo que es la arquitectura, el diseño de interiores, también el paisajismo se nos hace tan importante porque obviamente no estaríamos teniendo esto que es un elemento esencial de la casa. Y este es un cerezo japonés. Entonces son como primitos. Entonces, ¿Cómo? ¿Cerezo japonés? Sí, la flor y todo. Sí, supuestamente la fruta no es muy buena. Pero es japonés. Pero sí da la flor. Sí. La flor del cerezo. Sí. O sea, son bien bonitas, la verdad. Sí. No es su temporada, pero pues. Es en invierno, ¿no? Sí. Entonces empiezan a tener como ese diálogo entre plantas y, bueno, digo, son primos, pero al fin y al cabo, pues, cada quien en su espacio, ¿no? Entonces sí le dimos como que queríamos que cada arbolito tuviera su espacio y su escenario, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Estas ventanas fue un poquito dilema porque que si las cortábamos, que si las dejábamos y a la mera hora así funcionaron. Nos entendió de esa manera la persona que nos ayuda con todo el acero. Nos gustó bastante. Se vuelve a repetir la celosía. Este es el cuarto de lavado. En una vuelta ahí lo checamos. Ah, ok, cuarto de lavado acá. No se ve de lado. Está justamente entre el eje de la bodega, ¿verdad? Sí. Y este. Queríamos romper el aspecto de que siempre aquí en San Cristóbal se acostumbra mucho el dejar un espacio de patio y el tendedero. Les cambiamos un poquito la versión, trabajar un poquito más con la secadora y todo eso. Obviamente hay ventilación, tienen un mueble para colgar ropa, entonces pues ya le quitamos esa onda de que siempre atrás queda la onda de lavar, ¿no? Oye, qué rico circula el aire, ¿eh? Sí, esto está padrísimo, ¿no? Fíjense cómo se mueve ahí la jacaranda. Está cruzando ahorita el viento por la puerta, por este zaguán, y creo que esto es muy bonito. Tú puedes cerrar este zaguán, ¿verdad? Sí. Tú puedes cerrar esta puerta, la del exterior, y puedes dejar abierta esta, ¿no? Entonces, y circula el aire, buenísimo. Ajá, y tienes esa circulación, ¿no? Muy, muy agradable. Y van jugando con las texturas, ¿verdad? De repente encontramos aquí este porcelanato y de repente esta madera, la placa de metal, la cantera, la piedra del río blanca, que les da una armonía con el ladrillo también. O sea, hay estas texturas que realmente le dan calidez y se puede ver en el video, ¿no? Como estos colores. Hay una historia con el puente bastante peculiar porque obviamente pues, por falta de experiencia pues el ingeniero nos castigó muchísimo. Nosotros queríamos un puente sencillo, o sea, realmente no nos queríamos tener tanto rollo. Pero empezó a hablar de que volumen A, volumen B, y iba a haber un cierto movimiento y el puente iba a ser afectado. Entonces, de repente salieron con una solución de que íbamos a tener que poner poste. Dije, no, es una escuelita esto. Le dieron en la torre. Hablando con el señor del acero, que te digo que ya hace puentes, entonces me dice, no, ahorita vamos a buscar una solución.
Esta estructura se llama tipo bandera, que pones estas dos columnas. Estas columnas no corresponden a esta casa porque realmente están sobradísimas. Lo que queríamos es que no interrumpiera este espacio. Entonces lo que hacen es que estas dos están cargando esto completamente. Los dos puentes están cargados por estas dos columnas. Ah, es que hay otro puente arriba. Sí, queríamos que tuviéramos esta secuencia de que se repitieran tanto en primera planta, segunda planta y el techo, ¿no? Fue una lana. La verdad es que no era lo que estábamos planeando, pero al final creo que el resultado habla por sí solo. Estamos muy, muy contentos porque sí es parte muy, muy elegante, muy atractiva de la casa. Y pues bueno, pues obviamente trabajar con cristal templado por los claros que se tienen. Entonces creo que está bastante a gusto, ¿no? Agradable. Buenísimo. Y también ahorita, bueno, el tema de la escalera, yo creo que más adelante lo podemos abordar, ¿verdad? Con estos cartabón que le dan este soporte y luego llega la madera sólida, ¿verdad? Sí. Y tiene como este resaque. Está muy bien. Algo que me había tocado, digo, ya estamos en el tema de la escalera, es de que habíamos visto en algunos trabajos, es que tenías la sensación de que no era algo firme, ¿no? Entonces, digo, pues sí está muy bonitas que sean flotadas, pero esa sensación de trampolín está bastante desagradable. Entonces metieron unas placotas aquí en muro para que obviamente estuvieran soldadas directamente. Entonces está súper, súper firme, pues. O sea, nos estuvimos trabajando todavía en obra. La verdad es de que pues estuvimos todos subiendo con materiales y nunca aflojaron. La verdad es que sí se mantuvieron bastante bien. En la noche, porque también tenemos un rollo de que nos gusta mucho todo el tema de la iluminación, metimos LEDs, entonces realmente te digo, todavía luce mucho más la casa, levanta muchísimo la tonalidad de la madera y las plantas, entonces se empiezan a jugar con todo este rollo de luces. Aquí las plantas también se ponen estos LEDs de colores, entonces se pone bastante chido. Y fíjate, el espacio con este lucernario, pues realmente es por la temperatura, yo creo, de aquí de San Cristóbal, que no se siente caliente. ¿Tiene alguna película protectora? No, ¿verdad? No. Solo tiene una ventilación. O sea, este muro está de 35 centímetros por muchas razones, ¿sí? Entonces arriba está una línea que da ventilación para que circule. Cuando no esté abierta las puertas, pues sigue circulando. Es puro concreto aparente, ¿verdad? Sí, también fue una experiencia bastante interesante. Nos aventamos a hacer muchas cosas sin saber, obviamente, pero bueno, no nos fue tan mal. No, quedó muy bien. Aquí hay un medio baño. Sí, aquí hay un medio baño. ¿Tiene baño adentro de la recámara? Este sí tiene su baño completo. Ahorita eso es muy similar a los que tenemos en la parte alta, solo digo que lo dejaron con llave. Aquí tenemos lo que sería el medio baño. Tratamos de trabajar con dos tonalidades que son muy particulares de la casa, o sea, un tono más claro y un tono bastante oscuro. Luce bastante bien. Queríamos que se sintiera un poquito más como natural. Digamos, la piedra, pues, que se sintiera eso. Obviamente es un porcelanato, pero pues que no fuera el típico de baño, ¿no? Entonces, pues bueno. No, se ve bastante bien. La textura sí, nos gustó muchísimo. Es muy, muy buena. Te digo que mucho de esto fue de que las cosas lo vienes como queriendo hacer para ti y pues bueno, pues por eso te esmeras en muchos detalles, ¿no? Digo, para hacer la primera nos fue bastante bien. Y todas las puertas tienen el marco de placa. Las de Guanacaste, sí, en la primera planta tenemos Guanacaste y solo en la puerta de la habitación principal. Ya la de los niños ya se hizo otro tipo de puerta un poquito más económica, porque la verdad es que sí se elevaba un poquito los costos. Pues aquí la arquitecta Roxana, ella es la que se empieza a volver loca con todo el rollo de hacer el diseño de muebles. O sea, realmente queremos participar en todo. No sé, es la emoción, ¿no? De querer disfrutarlo. Entonces, sin haber tenido mucha escuela, pues la verdad es que es más como ir investigando algunos tutoriales, algunas investigaciones y pues hasta este tipo de mueble, pues también, digo, lo queríamos dentro del espacio para dividir esta sensación de ¿vas a la escalera o tienes también el espacio de sala? Y que obviamente tuviéramos un espacio para colocar decoración, que no hay muchos otros aquí en este espacio. Funciona bien, este muro mampara. Los dueños dudaban, la verdad es que no, como que no le encontraban, pensaban que, oye, ¿cómo va a quedar eso? ¿No? Pero ya cuando lo vio puesto, principalmente la señora, ay, le encantó, dijo, no, está padrísimo, sí. Como que lo veían suelto y no lo veían integrado, ¿no? Yo creo, hasta que empezaron a ver todas las tonalidades de madera que
que hace como que se teje? Pues tema principal, pues la cocina. A ellos yo los conocí en una reunión de amigos, así de una comida, así una carnita asada. Son personas que les gusta ese tipo de actividades y sabíamos que obviamente iban a disfrutar un espacio porque tienen la familia y todo. Entonces, el tener un espacio tan abierto que podían aprovechar para reuniones, consiguieron una mesa de esas especiales que se estiran y se hacen más grandes, porque obviamente de repente les cae bastante familia o bastantes amigos. Entonces, pues bueno, todo ese tipo de cosas sabíamos que tenía que haber un espacio bastante amplio, ¿no? Y pues una isla generosa en su tamaño. Y pues bueno, pues tratar de cumplir con todos los elementos que se deben de tener para la cocina. Nos gusta mucho esa idea de que un muro se empieza a utilizar para varias formas, ¿no? Pues obviamente tenemos aquí la tarja, pero tenemos también un mueble que se empieza a convertir en el comedor, ¿no? Entonces también tenemos pues para colocar platos y todo. Entonces no interrumpes y es como que la misma línea. Entonces eso fue algo que nos gustó mucho. Algo que también queríamos señalar era de que un cambio de piso de una manera muy sutil con la fajilla de acero iba a servir para que se entendiera que, bueno, este es el espacio para la papa y ese es el espacio pues para el descanso y el área de tele, ¿no? Al principio no querían tele, pero aquí el amigo pues le gusta el fútbol, entonces pues bueno, pues esto es así, ¿no? Y es americanista, entonces obviamente sabrás qué tan apasionado, ¿no? Pero quedó muy bien. Esta cubierta es muy ancha, está muy bien. Sí. ¿Cuánto mide? ¿Como unos Pues, 50? ¿Tú te acuerdas, Fer? 1.20. Sí, se siente muy bien, ¿no? Tienes mucho espacio para trabajar, Y esta sería pues una barra que podría ser también de banquitos, ¿verdad? Cuando tenemos las reuniones, porque obviamente sigo participando en venir en las comidas con los amigos, pues es un espacio donde empiezas a colocar, pues no sé, de todo tipo de cosas que van a pasar a la mesa, ¿no? Originalmente la idea era poner bancos, no hubo necesidad, pero sí sigue un espacio muy agradable para ir pasando alimentos o bebidas y todo esto, entonces pues sí, así funcionó. Y muy integrada, muy abierta, Sí. y detrás hay una alacena. Sí, era importante. Como te digo, tratamos de pensar que, aunque sea esos huequitos que tienen que tener para guardar todas las cosas, en este caso, la pequeña alacena, pero pues sí tiene el mismo contexto, o sea, de materiales y todo, ¿no? O sea, Está muy bien. O sea, es compacta, pero funciona muy bien. Y me gusta mucho esta autorrestricción, porque no creo que se las impusiera el fraccionamiento, ¿no? El coto, pero tienes esta entrada lateral. Fíjate que, bueno, tiene una razón de ser. Ajá. Como había comentado, aquí mi amigo es bastante apasionado con el fútbol y algo que me pidió era el main cave, ¿no? O sea, que quería ese espacio para hombres. Entonces, al final tenemos un espacio que está a futuro como un área más pro para los drinks y para convivir. Había que dejar un espacio para que no molestaran dentro de la casa, porque si no la señora obviamente se iba a molestar, ¿no? Claro, y hay que evitar las molestias. Pero está muy agradable, ¿verdad? Porque vas caminando, entras por aquí y no es solamente un pasillo, sino que estos patios te lo hacen muchísimo más amable, ¿verdad? Te hacen el recorrido. Fíjate qué elegante es este vidrio, ¿no? Como remata y absorbe un poco el espesor de la viga. Nos gusta muchísimo cómo se comporta este espacio. Y es que tiene mucha luz y tiene mucho vidrio, pero no tiene mucho calor. Eso es lo que me encanta. Sí. O sea, y eso, jóvenes, no lo pueden hacer en cualquier lado. No. Solamente aquí, o sea, solamente en temperaturas templadas, ¿no? Sí, de hecho, hemos tenido también la experiencia de que en algunos lugares donde se trabaja con el cristal templado, al tener no tanta altura, sí se castiga el espacio, sí se siente, ¿no? Pero pues aquí, pues teniendo tanta altura y teniendo esa ventilación oculta en ¿A la qué parte altura estamos ahorita? a 2.200 metros. 2.200. Sí. Es casi la altura de Ciudad de México, ¿no? Sí. Como no tenemos contaminación y aquí tenemos más montañas y árboles, se siente más fresco. Se siente muy, muy fresco, ¿no, hombre? Te quiero platicar de esta escalera que tiene una razón, porque algo que me mata mucho es esta onda que a veces es pues la marina, ¿no? La clásica. O sea, entonces termina estorbando mucho ese tipo de escaleras. Y entonces jugamos al Spider-Man, hicimos estos huecos. Obviamente el fontanero fue el que más tenía que sufrir porque tenía que estar subiendo para hacer la instalación. Pero esta casa se puede ver en un eje, aquí es un eje principal. Entonces cuando pasas, ves los huequitos, se ve bastante curioso, ¿no? O sea, cómo quedaron estas huellas dentro del muro. Está bueno. Estás agarrándote ahí. Y está súper firme. La proteges. Comentábamos el poniente que traemos atrás, ¿verdad? Que ya se empieza a ver el rayo. Sí. Ahorita son las 4 o 5 de la tarde. Entonces está empezando a entrar. Entonces este volado también
ayudó bastante. Sí nos dimos cuenta de ese problema, que si trabajamos, bueno, por varias razones. Una, principalmente por eso, de que el sol iba a entrar muy fuerte, pero también era porque o sea, queríamos que la fachada posterior también fuera fachada, o sea, que no solo fuera como que algo muy simple. Entonces, no sé si ahorita que veas, te das cuenta que también se ve bastante agradable. Se volvió a trabajar el ladrillo, se lija, se escuadra y todo para que quedara bastante detallado el ladrillo, porque pues obviamente no viene así. Y pues a trabajar otra vez con el herrero. Digo, la verdad es que le fue muy bien al herrero porque hubo mucha chamba, ¿sí? Y pues caprichos, ¿no? Yo creo, o sencillamente porque así te lo visualizas y así quieres que quede. Entonces se hizo todo es herrería. Bueno, todo este es acero, las placas de acero son chonchas. Se tuvieron que echar una buena chambota aquí los herreros porque sí les llevó un poquito de tiempo. Y para que quedara esta sensación, queríamos que esta proyección de las ventanas sirviera también como unas banquitas. Estos son los cuartos de los niños. Entonces, por eso también tiene esta protección, que es como un tipo barandal, pero para que no se viera algo tan brusco, se trabajó con un templado también, porque si no, obviamente los papás me iban a matar si no dejaba algo seguro, ¿no? Pues bueno, es un espacio muy bonito que ahorita que pasemos te vas a dar cuenta, ¿no? Como te había dicho, nos conocimos en una carne asada y entonces era muy importante que existiera la oportunidad de seguir haciendo este tipo de actividades. Y pues bueno, tenemos que hacer una buena estilo argentino, ¿no? Esas de que sirven para graduar bien la temperatura de la carne. Y obviamente trabajar otra vez con el ladrillo. Argentina. Sí, no, hemos venido y no tienes idea. Buenísimo, buenísimo. ¿Buenísimo? Sí, nada, delicioso. Ellos son los cracks. Somos parrilleros, hasta tengo mi manual de parrillero. Me ponen, de hecho, a mí me ponen de parrillero porque me encanta esa cosa, ¿no? Ah, genial. Entonces, digo, yo lo hice con doble propósito. Uno, que luciera muy bien en la casa y de otra, que me sirviera muy bien cuando yo viniera aquí a cocinarles, ¿no? Y lo hicieron todos ustedes también con el herrero. Con el herrero, nos entendió todo, la campana, cómo queríamos, la estructura. Es que avanzamos esto y lo interpretaba y bueno, así le vamos a hacer. Y la estructura también, con el vidrio y todo. Mucha experiencia de los señores, obviamente, porque en el cálculo estructural nos marcaban cosas que iban a matar. Aquí querían un poste. Y de, no, ¿cómo va a ser eso? Entonces, obviamente, se las ingenió y hizo esta B y obviamente, pues, solucionó muchísimo, ¿no? Que a veces no, los estudiantes de arquitectura o a veces hasta los mismos arquitectos no lo hacemos, ¿verdad? O sea, dejamos ahí la viguita de 5 centímetros y queremos que no se caiga. Algo muy importante por muchas situaciones era que la seguridad era primero. O sea, era bien importante porque obviamente aparte de ser amigos, pues también para nosotros era nuestra carta de presentación. Entonces, pues no podíamos jugarle a que algo fuera a fallar. Entonces, pues sí, se pensó en que tenía que quedar súper bien. Estoy enamorado de este acabado. O sea, es como chucú, pero más blanco. Sí, no sé, se las inventaron de allá. Solo que te digo que aquí en San Cristóbal no le fue tan bien. Pero pues obviamente por algo nos enamoramos del material. Digo, no tiene, hasta el momento no tiene gota de pintura esto. Entonces, pues aquí se van a tener que tapar un poquito los ojos, pero obviamente es un espacio de juegos, tienen las consolas y algo que queríamos repetir los espacios abiertos de luz natural. Y aquí le metimos suculentas porque, no sé, tenemos cierto amor a las suculentas. Están muy de moda. Pero está bien bonito. Sí. Nunca las había visto tan densas. Pues sí, cuando llegaron pues eran pocas, pero se han propagado y están padrísimas. ¿Y qué tienen? Son como... ¿O esa o eso que estamos viendo? Esta en particular, esta suculenta, tiene ese, ¿cómo se le puede decir? Como, no es como una cera, como... Las personas no se esperaban que tuviéramos un jardín de suculentas y les pareció genial y bueno, funcionó. Y también cubierto con vidrio templado. Sí, digo, no luce mucho ahorita porque tenemos niños en casa, obviamente entenderán los que somos papás. Sí, pero originalmente aquí iba una barra para hacerle su barcito. Me encanta, porque este era el club de Toby. Sí, este es el club de food, o sea, pero pues lamentablemente cuando tienes hijos tienes que certificar un poco los espacios, ¿no? Pero así los G.I. Joes y los Dandies. Pero sí, gobernaron. Quiero que obviamente le eches un ojo porque realmente queríamos, algo que queríamos aprovechar mucho siempre de esta luz cenital porque sí pega muy bien acá en San Cristóbal. Está muy lindo. Poder trabajar la celosía, a trabajar pues el mismo idioma que viene siendo toda la casa, ¿no? O sea, que fueran muy, muy expuestos los materiales. Los y este está abierto, nunca tienen problemas con el agua, con... No hay problema. ¿Cuál es una...? Tiene sus bondades. Obviamente aquí le falta una puerta, ¿no? Pero está dentro de la lista del carpintero.
No se preocupe. Ese carpintero. Bueno, obviamente es porque ya no está en su idea original que iba a ser un espacio, el main cave se convirtió en un área de niños, pero en un futuro lo veo terminado esto, ¿no? Claro. The Man Cave. Sí. Algo que también queríamos y obviamente fue bastante interesante ver las diferentes propuestas de los de las cancelerías, era que queríamos que todo se pudiera abrir. Con este clima en San Cristóbal, ¿por qué no? O sea, tener tanta espacio abierto. Y lo hemos disfrutado cuando han hecho cumpleaños y todo eso. Aquí los niños corriendo. Lo tienes que ver, es muy bueno. Buenísimo. Y aquí la jacaranda ahí va. La jacaranda no quiere dar flor. Tenemos la esperanza que el próximo año tiene que dar la flor. Porque la particularidad es el color morado tan bonito que da la jacaranda. Pero pues No ha querido. no ha querido. Y ahora sí, jóvenes. Vamos a subir. Me encanta este tema de cómo se siente el envolvente de la madera, ¿verdad? Hasta por el tema de este plafond, ¿no? Como que te cobija, te abraza porque lo tienes como en este mueble extendido. Es un gran detalle. Si te das cuenta, hay como, bueno, obviamente el eje que parte la casa en dos. Entonces sí se siente, ¿no? O sea, cómo viene trabajando este lado, un poco más cargado lo que es la madera. Obviamente aquí tenemos el otro lado de la moneda que sería pues El muro de concreto. Sí, el concreto. Queríamos que se sintiera eso desde que fueras recorriendo la casa. Está bien equilibrado. Uh-huh. Me encantó el árbol. Lo tienes que ver cuando se pone rojo las hojas, está padrísimo. Sí, se siente muy sólida la escalera. Nos va acompañando este material y el remate. Una vez más este gran vidrio. Y que aquí no tiene cortinas nunca. No, no hay necesidad de ponerle cortina. No. Este es un área de TV para los niños principalmente. No les afecta realmente. Muy agradable. Comunicado aquí con el espacio de la doble altura. Y hacia atrás vamos a tener muy probablemente las dos recámaras, ¿verdad? Sí. Hay un tema en particular. Pues obviamente tener espacios de estudio en cada cuarto. Sí, pero no. Conociéndome a mí de chamaco, mi mamá siempre quería que como que estar echándome el ojo, ¿no? Entonces este pasillo funciona para varias cosas. Tener un mueble de blancos, tener un área para que los niños puedan trabajar en la computadora y guardar todas sus cosas, para que el cuarto fuera cuarto y dejar un espacio bien para su estudio, ¿no? Aquí cambió la madera, aquí ya es pino, ¿verdad? Sí, cambiamos la madera, sí. A la mera hora se optó por dejar un espacio un poquito más diferente para los niños. Si te das cuenta, solo está acá, solo es en los niños. Es como que darle una personalidad, ¿sí? Es más fresco, más juguetona, ¿sí? Ajá. Hemos tenido algunas situaciones con la madera por querer hacer de repente puertas tan largas, tan altas. Y hemos tenido que trabajar un poquito más para reforzarlas, porque pues por eso hay una ausencia aquí, ¿digo? Sí, digo, no es así, pero bueno, eso fue lo que pasó. Entonces, lo que te había comentado, o sea, desde allá, o sea, vuelve a pasar lo mismo con la jacaranda. Ahí está la jacaranda. Entonces va a ir creciendo, entonces cuando vengas a recorrido, la vuelves a encontrar. Hay que bautizarla, no le hemos puesto nombre, pero hay que ponerle un nombre, ¿no? Ya conocimos a un Rubencillo en Colima. ¿Ah, sí? Así que a este le tenemos que poner un nombre. Le vamos a buscar. Pues el cuarto del niño es un niño súper cariñoso, es un tipazo, la verdad. Yo le tengo mucho afecto porque aparte es de la misma edad que mi hijo, entonces se llevan padrísimo. Obviamente él ya participó en la decoración de su habitación. Es amo y dueño de su espacio, ¿no? Y esto es lo que te comentaba. O sea, San Cristóbal tiene un clima tan bonito y obviamente, pues bueno, habría que quitarnos un poquito la imagen de las casas que a veces no están tan bellas, pero al final tenemos las montañas, el atardecer y pues el poder tener este espacio para, pues no sé, meditar, leer, vagar, para refrescar. Este nicho, está bastante bueno. Sí, y obviamente aquí, como es el único varón, pues el príncipe tenía que tener bien su espacio de baño porque se va a volver un muchacho, entonces va a querer tener su privacidad. Entonces, pues hicimos algo un poquito diferente. A él le encantó la idea. Ah, caray. Sí. Está bueno. Sí. Entonces, pues al tener esta privacidad, esta puerta, la pensamos bastante para que obviamente funcionara con esta dinámica, ¿no? Pues vas para el baño o vas para bañarte, ¿no? Y otra vez jugar con los domos para tener este baño de luz en el muro, pues también
O sea, tratar de tener siempre luz natural. El WC, las linternillas, genial. Buen detalle este. Sí, Y llega el closet y se vuelve la cubierta. exacto. Te digo, trabajar todo el muro. Que, o sea, obviamente estamos en el baño, entonces esto es lo que va a funcionar. Allá estamos en la habitación, allá tenemos el espacio para la tele y todo esto. Y el closet, ¿no? Entonces trabaja todo el tiempo. Entonces eso nos gustó. Excelente. Y otra vez los pulidos. Los pulidos en esta. Sí. Le metimos un material de, no sé si puede decir marcas, pero sí. Claro, claro. Festerbond, sí. Festerbond, sí, porque si no empieza a mancharse mucho. Obviamente siempre tiene sus rollos el pulido, pero si te das cuenta la sensación, eso es lo que queríamos. Sí, es muy plástico. Sí, 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 le da otro carácter, se ve bueno, se siente muy bien. Genial. Entonces la regadera aquí, WC acá. Buenísimo. Y bueno, había una historia muy personal, pero al fin y al cabo lo transmites, lo compartes. Originalmente, obviamente ellos querían que tuvieran una habitación cada uno de los niños. Bueno, en este caso son gemelas. Y yo le compartí la experiencia de mi esposa, que ellas estudiaron ahí en Tlaquepaque, allá en Jalisco, allá en tu tierra. Y pues a ella le fue muy importante convivir con su hermana toda esta parte de su juventud y más cuando estuvieron estudiando juntas. Lamentablemente a nivel, te digo, muy personal, pues falleció mi cuñada. Y pues si no hubieran tenido toda esta interacción entre ellas, pues quizás se hubieran perdido toda esta parte, ¿no? Entonces algo muy especial, su unión y todo. Entonces yo les platiqué esto a los doctores, les dije, ¿sabes qué? Creo que va a ser un error que los 18 años que puedan ellas crecer juntas o lo que les toque estar acá, que las separes. Son gemelas, entonces tienen que obviamente aprovechar esta onda, ¿no? Entonces, pues sí, tienen un cuarto enorme para ellas para disfrutar. No sé, obviamente que quizás cuando sean muchachas no lo van a disfrutar de la misma manera, pero al menos si les sirve mucho de sentir que son siempre parte una de la otra, creo que eso fue lo que queríamos, ¿no? Y otra vez trabajar todo el muro. Pues digo, la arquitecta se rifa ahí haciendo Está muy todos los bonito. diseños, Ujú. ¿sí? Y aquí el baño tiene también su particularidad. Como son gemelas, pues obviamente no podíamos queríamos que este espacio fuera equitativo, ¿sí? O sea, obviamente ni un closet más grande ni uno más corto, ¿no? Entonces, se parte en dos, son dos L's, entonces cada quien tiene el suyo, ¿sí? Del mismo tamaño, entonces, digo, para que no... No hay favoritas. Sí, no hay favoritas. Sí. Entonces se hizo todo esto. Entonces tienes todo esto. Tienes esta L. Atrás de este muro probablemente va a estar el lavamanos, Exacto. ¿verdad? Sí. La otra L de closet. Y aquí. Bueno, no se va a notar porque tenemos mucha luz. Pues ese fue el por qué quisimos meter tantos domos. Pero dentro del domo, no sé si te alcanzas a ver, hay un riel con un LED. Entonces en la noche, el LED mete luz al cubo y eso baña aquí al espacio. Obviamente solo es una luz ambiental porque tenemos realmente la luz que va a servir para el uso, ¿no? Entonces, pero queríamos que todos los domos tienen eso, ¿sí? Para que siguiera participando en la noche, ¿no? Pues ahora sí que era tomarlo y sí, se aprovecha bastante. Y pues bueno, su regadera y su WC, con el mismo tema de los materiales, ¿no? O sea... En cabina, pero con una muy buena ventilación y muy Sí. buena luz. Sí. Te bañas ahí con toda la luz del mundo. Y WC. Y WC. Igual también con toda la luz del mundo. Sí. Buenísimo. No están peleados con la luz. Yo he conocido obviamente personas que no les llama tanto la atención, pero a ellos les gusta mucho y a mí me gusta mucho, entonces pues bueno. Hubo una buena conexión ahí. Sí, te digo, fue increíble poder sacar el proyecto. Digo, no es jalada, pero realmente sí se pudo hacer. Pues esta es la habitación principal. Queríamos que fuera muy habitación, solo la cama y bueno, obviamente, digo, no podíamos dejar de lado la televisión porque pues seguimos la pasión, ¿sí? del fútbol, sí. Entonces queríamos que se respetara, que se sintiera que solo es el espacio para descanso. Y obviamente pues tenemos la oportunidad de tener un baño bastante amplio. Fue por eso que se techó el garage y se dejó un baño bastante generoso. Oye, esto está buenísimo, ¿eh? Me encanta la combinación del pino con el concreto, con este otro concreto un poquito más gris, más claro, con este muro que es casi blanco, pero tiene algo de gris. O sea, esta tonalidad
te sacaste un 10, ¿eh? Se Gracias. sacaron un 10, porque también, ¿no? El monomando negro, o sea, es de muy buen gusto que se siente que esto no va a pasar de moda nunca, ¿sabes? Sí. O sea, esto puede estar en 30 años y lo vas a sentir bien. Y es completamente colado esto. Ese sí nos aventamos ese rollo. Queríamos saber qué pasaba, ¿no? Entonces sí lo colamos, o sea, completo. Y quedó mucho más definido que en el otro. Pues la verdad es que esa es la verdad. Pero sí, fue también toda una chambota. Y te digo, aquí se puede lograr ver un poquito más del rollo del riel, ahí se ve. Entonces en la noche sale esa luz. Y pues obviamente hacerle un poco... Pues este es un espacio privado. O sea que como papás, creo que una de las cosas que queremos es tener nuestro propio espacio, que los chiquillos, si te das cuenta, los chiquillos están en la otra lado, o sea, en el volumen B, y este es solo para ellos, ¿no? Entonces, esta privacidad, tener tu tina, tu descanso, pues al doctor le encanta el rollo de la hamaca, porque él es de tierra caliente, entonces, pues, Saludos a Tierra Caliente. sí. No, a mí también me fascinan las hamacas, acabo de comprar la mía, aunque todavía no le he puesto. Yo necesito también una buena hamaca. Oye, fíjate que esto está bien interesante porque hemos hablado de que estos muros que te separan del exterior, hay que saberlos trabajar, ¿sabes? No nomás es poner un muro por ponerlo, ¿no? Y aquí ustedes lo trabajaron muy bien. Se generaron una muy buena distancia, ¿verdad? Entre la ventana y el muro, debe de haber casi 4 metros ahí. Sí, ahorita lo vas a ver, sí, se siente un espacio muy amplio. Y la jardinera le da ese equilibrio, ¿no? Para no sentirlo tan frío. Y para no hacerles tan dura la tarea de cuidar el jardín, también todo está con una llave, que es la misma que sirve para regar la bugambilia que vimos en la ventana. Me vas a tener que decir cómo impermeabilizaste esa jardinera. Sí. Y la regadera en cabina, Sí, ¿verdad? Muy elegante. otra vez, los También domos. con otro domo, otra linternilla ya. Fíjense la tina como tiene esta altura con la ventana, ¿verdad? Para poderla abrir. Y... Es que yo me imaginaba que te estabas echando la copita de vino. Digo, casi no me gusta a mí. Pero entonces yo me imaginaba algo muy, muy agradable. No estás aquí tranquilo, echándote la copita, sin dar caso. Acuéstate. Sí. Y abres la ventana y tienes toda esta ventilación tan agradable y el otro puede estar ahí en la hamaca y pues es ese romance que se puede seguir nutriendo en pareja, ¿no? Qué bonito. Hay que nutrir ese romance, jóvenes. Sí. Y de este lado, a ver, Este ahí es el está WC. WC. Claro. O sea, en ese mismo eje, fíjense, aquí está en cabinita también, WC con esta ventana hacia el patio, todo en este paquete. Pues pasamos primero acá para que veamos al final. Pues la verdad es que esto también fue una tarea porque es demasiado, bueno, al menos para lo que platicamos en un inicio, ¿no? con la doctora, ¿no? Porque obviamente ella era la que tenía que participar más en su vestidor. Pero pues sí, era aprovechar todos los elementos. Nos pidió especialmente que quería que su zapatera diera vueltas. Ahí con el carpintero, ahí dándole cómo tenía que hacer esto. Ella, cuando lo presentamos, ella estaba fascinada, ¿no? Entonces, pues sí, se cumplió con un espacio bastante amplio. Digo, a mí me encantaría tener uno así, de espacio, porque mi mujer tiene como todo el closet apañado. Pero bueno, Un así gran me tocó. tocador, ¿eh? Eso está muy bien también. Sí, y que esto estuviera flotado, cómo lo tuvimos que anclar al muro. Debe tener una estructura de acero, ¿no? Son unas varillotas que se pusieron que cruzan de lado a lado, porque si te das cuenta, de este lado está este mueble y aquí está su hermano. Entonces ambos están jalándose el uno al otro. Okay. Así lo resolvimos a la mera hora. Está muy bien, muy bien. No, este espacio está riquísimo, también tiene muy buena ventana hacia Sí, este mismo patio. Fíjense cómo se va transparentando estas capas hasta llegar hacia el exterior. pues de alguna manera, digo, sí es un vestidor, pero ya con esta cortina, pues obviamente no hay ningún problema. Es un muro lo que tienes de frente, no hay cómo rompa tu privacidad. Entonces, y así fuera mucho, le pones la otra, la blackout, ¿no? Pero así se mantiene bien, muy buena iluminación. Si te das cuenta, son casi 5, bueno, tantito antes de las 5 y tenemos una luz buenísima. No necesitas encender nada. Ah, y tiene otra vez otra cubierta. O sea, Sí, no, hombre, esto ya lo dejaste muy habitable sí. gracias a esta cubierta de vidrio. O sea, sí lo pueden disfrutar, o sea, no va a ser como que, es que está bien gacho el clima, porque cuando llueve San Cristóbal llueve con ganas. Entonces, ya me ha dicho mi amigo que se ha aventado sus buenos
coyotes aquí, se ha dormido muy agarrado. Bien, para nuestros amigos que no son mexicanos, el coyotito es el coyote. Dícese del acto de dormir Sí. por cortos periodos de tiempo. Exacto, sí. Pero es un clásico. En la noche tenemos también los LEDs, que tenemos estos que son de RGB. Entonces puedes poner todo tonalidad rosa, azul o morado. Entonces como el blanco absorbe todo ese color, le funciona buenísimo, ¿no? Se pinta la casa. No, pues, gran casa, Alexander. Yo creo que nos hemos llevado una gran sorpresa porque una vez más la casa no te cuenta la historia desde afuera. Hay que recorrerla, ¿sabes? Hay todo un universo que la gente no está, ¿sabes? Disfrutando y el disfrute es para los que la habitan. Sí, aprendí de buenos amigos, de todo el sentido de la introspectiva y obviamente el cómo debería ser un espacio, y mucho más en estos tiempos, o sea que realmente el tema de seguridad es tan importante. Digo, estamos en una cerrada, pero no deja de ser una situación. Entonces creo que el que nos protejamos tanto del exterior, pero al interior tienes tanto espacio abierto que te da ganas de recorrer toda la casa, de disfrutarla. Tienes que ver los niños. Cuando están los niños acá es un parque de diversiones para ellos. Porque van, suben, bajan, van al patio. El pasillo de servicios sirve para que se escondan, para que jueguen. Entonces, tiene mucha vida la casa. Entonces, quizás afuera no se ve, pero adentro sí se vive, ¿no? Con eso nos quedamos. Espero que les haya gustado mucho este video y les agradecemos a ambos, ¿no? A ti, Alexander, y a la arquitecta Roxana. Sí. Atmósfera, vamos a dejar aquí las redes para que los sigan. Muchas gracias. Si están aquí en la zona de Chiapas, de San Cristóbal, los busquen. Gran arquitectura están haciendo. Muchísimas gracias una vez A más. ti, Jota. De verdad, un abrazo. Nos vemos muy pronto, jóvenes. Yo me voy a aventar aquí mi coyotito. Para que veas que sí aguanta la hamaca, ¿eh? Se aguanta. Bellos cielos aquí en San Cristóbal.